Todos los éxitos. Hit Radio. Уважаемые граждане России, мое обращение к вам связано с той ситуацией. Deutschland haben heute die einzigartige Chance, den Menschen Europas und der Welt zu zeigen. Hables el idioma que hables, escucha todos los viernes La Torre de Babel con Fran Hernández. Hit Radio. Уважаемые граждане России, мое обращение к вам связано с той ситуацией. Deutschland haben heute die einzigartige Chance, den Menschen Europas und der Welt zu zeigen. Hables el idioma que hables, escucha todos los viernes de 7 a 9 de la tarde La Torre de Babel con Fran Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos todos y todas aquí, porque eso es lo que yo espero, que estén todos. Y si alguien falla, si alguien no está, que sea por culpa nuestra, que sea por culpa de nuestros técnicos, que no le llega a ustedes mi voz, porque no me gustaría enterarme que alguien nos está faltando. Pero en fin, estamos ya en las puertas del fin de semana, una semanita más, la semana que viene será otra, y seguimos y sumamos. Juan José García de Alcaraz, nuestro abogado. Hoy vamos a hablar sobre alimentos de familia. Juanjo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vas llevando la semana? Bien. Ya bien. estamos de fin de semana. ¿Tú tienes fin de semana o como yo, sábado y domingo también estás ahí en el despacho? A veces trabajo los fines de semana, sí. Sí, ¿no? A veces. Sí, a veces sí. Sí, porque a mí mi trabajo me gusta y incluso en momentos de ocio, en alguna ocasión trabajo también. Pues Sí. nada, pues oye, eso es genial. Hablamos de alimentos de familia. Sí. ¿De qué estamos hablando, Juan José? Bueno, estamos hablando de los alimentos en su concepto general, ¿vale? Básicamente es todos los gastos de manutención, de vestido, digamos, incluyen los gastos de alimentación, de asistencia médica de una persona, mientras sea menor de edad. Y como creo que en otro programa también tuve la ocasión de expresar o de referir, también se incluían los gastos educativos, aunque la persona hubiera alcanzado la mayoría de edad, siempre y cuando continuara estudiando con un rendimiento escolar que fuera regular. ¿Hablamos siempre de separación? Estamos hablando de unos alimentos que pueden tener su origen en un procedimiento matrimonial, ¿vale? Es decir, los alimentos por los cuales uno de los dos progenitores tiene que satisfacerlos al otro progenitor, ¿vale? Que eso es la pensión de alimento a favor de los menores, ¿vale? Y luego los alimentos de origen familiar son aquellos alimentos que regula el Código Civil de Cataluña en base a una prelación, es decir, un orden digamos, que establece un orden de los obligados a satisfacerlos, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy en un estado de necesidad, ¿no? No tengo ningún ingreso ni nada, ¿vale? ¿A qué persona le puedo pedir yo o exigir que pues eso, Que te ayude. que me ayude económicamente? Eso básicamente lo que resuelve el Código Civil de Cataluña es esta situación, ¿vale? Entonces establece que hay una prelación, es decir, un orden de personas a las que yo puedo exigirles que me ayuden, ¿eh? ¿Exigir? Sí, exigir. Lo cual es una cuestión interesante, ¿no? Porque aquí se ve realmente cómo el derecho influye en la vida de las personas. Estamos hablando de regular una situación en la que se pueden encontrar muchas personas, ¿no? Que es que no reciban ayuda de nadie. ¿A quién acudo? ¿No? Básicamente el derecho esto lo regula. Hablamos de personas que vivan sola, que vivan en pareja, cuando la situación en un matrimonio se da esta circunstancia. Bueno, el Código Civil de Cataluña establece que los cónyuges entre sí están obligados a ayudarse, ¿vale? Los hermanos entre sí, ¿vale? Los ascendientes, ¿vale? Entre sí, todos ellos están obligados a ayudarse. Entonces, en caso de que una persona... Perdóname, Juanjo, es que me voy para que nos entiendan los oyentes. ¿Obligado me estás diciendo, por ejemplo, que yo en caso de que pues bueno, me quedo sin trabajo, no tengo suficientes recursos económicos para subsistir, Sí. le puedo reclamar por la vía judicial a mi hija o a mi hermana o a mi hermano que me ayuden? Te explico. El Código Civil de Cataluña regula esta situación. En primer lugar, si tú estás casado
y estás en situación de necesidad, puedes exigirle a tu cónyuge que te ayude. En caso de que no estuvieras casado, si hubieran hijos, serían a los hijos, ¿vale? Digamos que hay un orden de obligados a satisfacer los alimentos. En primer lugar es el cónyuge, en segundo lugar son los descendientes, en tercer lugar son los ascendientes y en cuarto lugar son los hermanos, ¿eh? Los descendientes en función de su grado de parentesco, ¿eh? Están obligados a ayudarte, ¿eh? O sea, lo dice el Código Civil de Cataluña. Estos son los alimentos de los que me refería antes, que es por eso el Código Civil lo regula, en los casos en los cuales, por ejemplo, una persona necesita ayuda, ¿no? Y quiere realmente civilmente las puede exigir estos alimentos, ¿eh? Lo dice el Código Civil de Cataluña, ¿eh? Yo te voy poniendo ejemplos, ¿eh? Sí. En el que creo que los oyentes, pues seguro que tienen la misma duda que yo. Imagínate, Carlos y yo somos hermanos. Carlos se queda parado y sus recursos económicos no le dan para vivir, pero yo no me hablo con él desde hace 20 años. ¿Puede reclamarme él a mí esa pensión alimenticia? Sí. ¿Y el juez me podría obligar a mí a que le pasase eso? Sí, podría, sí que podría. Efectivamente, lo que pasa es que hay unas causas que se pueden invocar, ¿vale?, en el procedimiento en el cual se te reclamen a ti esos alimentos, ¿vale?, los cuales podrían eximirte de tu obligación de prestar esos alimentos, ¿vale? Dependiendo de Entonces, mis ingresos, ¿no? ¿Serían mis recursos también o...? No, o sea, para cuantificar la cantidad de la pensión de alimentos se tienen en cuenta los ingresos de la persona obligada a satisfacerlos y de la persona que los recibe. Bueno, O sea, los ingresos de la persona que está obligada a satisfacerlos y las necesidades de quien las recibe. y la necesidad de quien las recibe. Sí, es así. Es así. curioso. Pues Sí, fíjate, es algo curioso, que- por eso digo que es una materia muy y interesante. controvertido, porque claro, Sí, evidentemente... es controvertido, pero el derecho aquí intenta solucionar un problema. Hasta un punto de vista, no sé si es un concepto moralista del derecho, no sé si verlo así. Y para eso, Sí. ¿no hay unos fondos sociales para estos casos? Bueno, donde el juez, igual que me obliga a mí como hermano a prestar la ayuda a ese hermano mío y demás, que un juez puede decir, no, aquí hay unos fondos sociales que es para esto y están obligados el gobierno, o debería, ¿no, Bueno, Juanjo? claro, tendría que haber, claro, estamos en un estado social, ¿no? Digamos que el Estado tendría que intervenir, ¿no?, en estos casos, ¿no?, mediante pues las ayudas que se establezcan reglamentaria o legalmente, ¿no? Debería ser así, sí. Claro, porque tú imagina, o también hay instituciones privadas que se ayudan, que se encargan de ayudar a la gente necesitada, ¿no? Sí, pero imagínate que yo puedo decirle al juez, sí, pero es que mientras yo he estado trabajando desde los 17 años hasta ahora que tengo 50, mi hermano ha estado en el bar jugando las cartas y tomando cervecitas. Y Sí. ahora, por su mala cabeza, me veo obligado a prestarle fíjate, esa ayuda. Pero un momento, Frank, que lo curioso es que el Código Civil de Cataluña dice que en caso de los hermanos tan solo pueden exigir los alimentos necesarios para la vida. Sí. Nada más. Ya, pero O sea, es que a mi hermano le encanta el jamón de bellota. No, pero a ver, pero los alimentos, como he dicho, en su sentido amplio, son todos los gastos de asistencia médica, de manutención, de vestido Sí, y de sí. educación del alimentado, mientras sea menor de edad. Mientras Lo he sea... explicado. En cambio, los alimentos que te puede reclamar a ti tu hermano, tan solo son los necesarios para la vida. Sí, pero, hostia, perdón, manda bemoles. Manda... Que sí. yo que llevo trabajando de los 17 y el tarambana de mi hermano que se ha pegado Bueno, jugando al futbolín y al billar toda la vida, sí. y ahora le tengo que llevar yo mi paquete de macarrones, mi garbazo y No, mi no litro de solo aceite. eso, no solo eso. Y tabaco, me está diciendo Carlos. Bueno, hay algunas causas... Sorprende, ¿eh? Claro, Realmente no, sí sorprende. claro que sorprende, pero hay unas causas que eximirían del pago de la pensión de alimentos. Por ejemplo, si concurriese una causa de desheredamiento, no se vería en la obligación la persona que se lo reclama de satisfacerlos, pero tendría que concurrir. Desheredamiento por tarambana, en el caso que estamos hablando, o por muchos otros No, motivos. por ejemplo, que le hayan condenado a una causa penal por prestar falso testimonio contra el otro, contra su hermano, para obtener ese beneficio. por ejemplo, o que le hayan condenado por un delito por atentar contra la vida de su hermano. En ese caso no tendrías la obligación de pagarle la pensión de alimentos. Lo dice el Código Civil de Cataluña. Es una materia controvertida, interesante. Más que controvertida. Sí, no, pero es que, como Yo digo, de- el de- derecho
conforma una realidad que la gente desconoce, ¿no? Totalmente. Porque la incidencia que esto tiene en la vida de las personas es fundamental. Juan José, yo no sé si te vas a crear amigos o enemigos, pero el hermano vago que te esté escuchando te estará aplaudiendo y el hermano currante estará diciendo: Dios, qué abogado, que como lo pille por la calle verás. Yo no sé qué te vas a crear, pero estás dándose unas ideas a todos estos vagos maleantes y titiriteros, como digo yo, de decir, oye, pues se me ocurre, oye, yo que no tengo dónde vivir y tengo mis 2 hermanos, oye, es muy fuerte, ¿verdad? Es fuerte, pero bueno, es así, realmente. Es así. Es así, el Código Civil de Cataluña así lo establece. Yo no sí. conocía esta ley y no conozco sentencias que yo haya oído. Se llaman alimentos de origen familiar. Alimentos de origen familiar. Sí. Es curiosísimo. Son los que están obligados a prestarte entre sí los familiares, los que estamos hablando. ¿En qué caso sería, por ejemplo, posible que ese hermano o ese hijo pudiera pedir esa compensación? Es decir, en el caso de necesidad extrema donde ya no le llegue para vivir, o en cualquier caso. Claro, estamos hablando de una persona que se encuentra en una situación de precariedad económica absoluta, sin alternativa habitacional. O sea, el deber moral, el cual reconoce el derecho civil catalán de ayudar a un familiar, que es lo que estamos hablando. Pero ahora ya está entrando la moralidad aquí. Bueno, el deber moral. Claro, es un deber moral recogido legalmente. Pero ¿dónde empieza mi moralidad? ¿Dónde acaba la del sinvergüenza de mi hermano? Sí, es una materia controvertida, como he dicho. Claro, es decir. Y el propio Código Civil de Cataluña soluciona esto y no establece en todo caso la exigibilidad, ¿no? Mi ética. Tú puedes decir que a tu hermano, que es un tarambana, por ejemplo, ¿no?, que encima ha intentado matarte, no le vas a tener que pagar encima la persona. No, encima le tengo que llevar el tupper con las albóndigas sí, pero y el tabaco. Es decir, sí. O sea, vamos a ver, mi moralidad y mi ética ya es el sustento del sinvergüenza de mi hermano. Bueno, es el derecho civil romano, que el que tenemos nosotros. Que esto es una figura, el derecho de alimentos no es una figura, es una figura, hombre, conocida ya por habría que decirle al juez, sí, yo entiendo que es el derecho romano, pero ¿usted se da cuenta que este derecho nació hace 2000 años? Ya. No es cuestión de modificarlo, después de 2 años no toca ya hacer pero el juez, una regulación. El juez, hay un principio que se llama iuria novit curia, que quiere decir que los jueces conocen el derecho. El abogado lo único que tiene que hacer, en virtud del principio dispositivo, es presentar los hechos y las pruebas. El derecho lo aplica el juez. Sí, no. En el orden civil, sí. O sea, básicamente esto es así. Yo como lo que digo, las leyes no las hacen los jueces, las hacen los legisladores. Los jueces aplican la ley. Claro, el juez, y tú defiendes al tarambana o hombre, al otro. yo si a mí me viene el hermano que quiere reclamar los alimentos, oiga, yo previo pago de la provisión de fondos se lo voy a hacer. Sí, Él tiene derecho a la asistencia letrada. Un tío con un carruto de marihuana en la botella Calimocho te dice: mira, que yo que le quiero pedir pasta a mi hermano que tiene un curro que no veas, ¿no? Que lo flipas. Hombre, Juanjo, no sé yo, no puede. No, pero imagínate, pero puede ser tu hermano, o sea, imagínate tú, ¿no? No, hablo de mi hermano que Tú podría estás ser. casado, pues primero le pedirías a tu mujer los alimentos. Como he dicho, hay una prelación. Ya lo hago, ¿eh? Pues bueno, no, pero si no estuvieras casado, eres una persona soltera, ¿a quién le vas a pedir los alimentos? A Cáritas. No tienes mujer, no tienes hijos. Como hemos dicho, había una orden de prelación, ¿vale? En ese caso sería primero los ascendientes, es decir, se lo dirías a tus padres. La ayuda se la pedirías a tus padres. Si tus padres hubieran fallecido, ¿a quién se las vas a pedir? A tus hermanos. O sea, el último escalón es el de los hermanos. Pero tendría que decidir el hermano, decir, ¿te ayudo o no te ayudo? Ya no es una cuestión moral o ética. Es decir, ¿te ayudo o no te ayudo? Dependiendo de las circunstancias. Y aquí sí que debería decir, oye, yo te voy a ayudar porque creo que es una persona. Sí, pero si hay varios obligados, tú tienes que acudir a los primeros. Es decir, si tienes un hermano y tienes dos padres, primero tienes que acudir a tus padres. Sí, en el caso que falten los padres, a tu hermano. Esto es lo que yo la hostia se la lleva el hermano siempre para mantener al tarambana. Sí, eso funciona así. Bueno, pero solo los necesarios para la vida. Tengo que decirte una cosa, Juanjo. ¿Cuántos programas llevamos juntos? Yo que sé, un montón. 7, 8, ¿no? 9. Nos estamos divirtiendo con el hermano tarambana. Mucho. Como no está escrito, ¿eh? Sí. Mira los del control cómo están. Sí, se están riendo. Yo es que es normal. Es que esto yo solo espero. suscita
risas, ¿no? En el Sí, no. espectador, porque claro, que te digan que el hermano Tarambana te pueda reclamar la pensión de alimentos. Yo solo hay dos personas. Pues es un poco gracioso el tema, ¿no? Yo solo hay dos personas que me gustaría, por Dios, Ya. que no nos escuchara. Una es mi hermana y otra es mi suegra. Sí. Este programa no escucharlo. No, No escucharlo. no escucharlo. Por lo que pueda pasar. Juan Ya. José, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, Venga. tema de pensión de alimentos, aspectos prácticos, ¿vale? Respecto de los hijos menores. Solo se pueden reclamar los de un año anterior a la reclamación judicial. Por lo tanto, personas que lleven 5 años sin reclamar la pensión de alimentos de sus hijos menores, que sepan que 4 años no los van a cobrar. No retroactivo. Así mismo. Segundo, los alimentos que no sean de hijos menores, es decir, los que acabamos de hablar, no tienen efectos retroactivos, tan solo desde la reclamación judicial en adelante. No se pueden reclamar con carácter retroactivo. Me parece que es un tema importante conocer. Muy Los importante. intereses legales se computan desde que se deben. Es decir, si yo reclamo unas cantidades que son exigibles hace un año, desde el año, ¿vale? Bueno, no, perdón, vamos a repetir. Las cantidades, los intereses legales se computan desde que hay un requerimiento extrajudicial. ¿Vale? Para que se devenguen intereses tiene que haber un requerimiento extrajudicial. ¿Vale? Tú luego pones la demanda, pero si no haces requerimiento extrajudicial, el juez puede ser que no te condene al pago de intereses legales vencidos, de la deuda. Es exigible desde el primer día. ¿Vale? Eso también es importante. Tercero, la persona obligada a pagar pensión de alimentos que no lo satisface, en virtud de una sentencia judicial, que sepa que está cometiendo un delito. Porque 4 impagos no consecutivos o 2 consecutivos son constitutivos de un delito de impago de prestaciones periódicas, condenado con una pena de prisión de 3 meses, si no me olvido, a 1 año. Creo que también es importante saberlo. Sí, es importante. Nos quedan 5 minutitos, Juan José. Mm. ¿Qué pasa si yo me niego a esta compensación alimenticia? A esta conversación alimenticia. Aparte de los 3 meses y 1 año de cárcel, que casi yo lo prefiero. ¿A que si te niegas a pagarla? Sí, claro. Bueno, pues si te niegas, bueno, pues pesará sobre ti las consecuencias legales de tu negativa, ¿no? Legales, no morales. No, bueno, la moralidad y la legalidad ya hemos dicho que a veces se entienden muy bien y a veces se desentienden muy bien. Sí, es que además siempre se habla mucho de la moralidad, de la ética y demás. Pues sí, claro, pero si yo puedo tener mucha moralidad, mucha ética, pero yo es que ayudar a según qué personas, viendo las circunstancias en las que están y por qué están, pues a lo mejor puedo decir, hostia. Otro aspecto interesante que quería destacar, para llamar la atención del oyente. Si una institución pública o privada presta alimentos a una persona y el obligado a prestarlos no los ha prestado, que sepa que el Código Civil ampara el derecho de repetición que tiene esa entidad pública o privada contra el obligado a prestarlos. Dicho O de sea, otro que modo, Cáritas me puede cobrar a mí la bolsa de alimentos. que la entidad pública que ha satisfecho unas prestaciones de alimentos a una persona necesitada puede repetir lo que ha pagado a esa persona del obligado a satisfacer los alimentos. Que podría ser el hermano, podría ser el que sea, el ascendiente, podría, como hemos dicho, ser, en base a la prelación, el cónyuge que se ha desentendido del su pago. Pues Juan José, yo no sé si esto daría para un programa más. Lo digo porque lo podremos continuar la semana que viene. Es que yo estaba intentando contribuir a estos aspectos, ¿no? Has contribuido a darle ideas a un montón de maleantes y gentuza. No, pero ideas no. No, pero si yo lo que estoy haciendo es asesorar a la gente respecto a lo que no se debe hacer. No, sí, ya te lo diré. Si no pagas la pensión, te van a condenar. O sea, sí. Si estoy encantado, que ya me puede venir mi hermano, el de las ratas, de los porros de marihuana. Venga, que los alimentaremos. Claro. Ahí. Así mismo. Juan José García de Alcaraz, número de teléfono, ¿dónde te puedes localizar? Bueno, mi número de teléfono es el 652-562323. Me pueden localizar en Tarrasa, calle de la Iglesia 3 primero. Mi web también la puedo anunciar. Y tanto. Muy bien, muchas gracias. www.gestjurisabogados.com. Y mi email es garciadealcaraz.vázquez@icater.org. Yo no sé si en los vídeos de las redes sociales aparece todo esto de él, vale. Si no, lo iremos incorporando. Juan José, muchas gracias por haber estado aquí. Muy amable por invitarme. Yo creo que nos has asesorado muy bien a nosotros y a los que no deberías, pero no pasa nada. Bueno.
Juan José, para eso estamos aquí, para pasar un buen rato, lo hemos pasado y ya Gracias, está. muy amable. Ustedes no se vayan, volvemos en busca de la verdad. Ya saben que si quieren dejar un mensaje lo pueden hacer al 722 28 63 67. Y si tienes un trabajillo para mi hermano el Tarambana, díganmelo también, ¿vale? Volvemos en un minutito. Estás escuchando La Torre de Babel. Pues ya estamos de vuelta después de este pequeño descanso necesario para tomar ese café que tanto teníamos ganas. La semana pasada hablábamos con nuestro compañero Joan Piqué sobre la hipnosis, pero hablamos de hipnosis sobre el profesor Fassman y profesor Marín. Tantas veces los hemos visto en televisión con esos espectáculos de mentalismo y de hipnosis. Hoy vamos a hablar de otra hipnosis muy diferente. Es difícil de decir la palabra. Es hipnosis ericksoniana. Yo me lo he tenido que apuntar porque nuestra compañera y colaboradora Ana Solé me lo ha dicho y dice, a mí me cuesta, y a mí también. Ana, muy buena. Hola, buenas. Hipnosis ericksoniana. Ericksoniana, sí. Ya no lo hemos aprendido de memoria. Sí, es práctica, es práctica. ¿Qué es la hipnosis ericksoniana? Bueno, primero de todo me gustaría hablar un poquito de la hipnosis en general, ¿no? Hay muchos mitos, como has dicho hace un momento, del tema espectáculo, ¿no? Pero bueno, yo voy a dedicarme más a lo que es realmente la hipnosis clínica, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la hipnosis es un estado especial de conciencia en el cual tiene lugar varios procesos. Uno de ellos, es el más importante, es aquel que la mente consciente se centra en lo que está diciendo el hipnoterapeuta y la mente inconsciente trabaja todos los recursos y las habilidades que puedan aflorar. A ver, voy a explicar un poquito qué es todo esto. ¿Vale? Para que lo entiendan los oyentes. Sí. Bueno, tenemos una mente consciente, que es la mente que siempre utilizamos en nuestra cabeza, ¿no? Vamos a hacer esto, quiero esto, vale. Y luego hay la mente inconsciente, que es, dijéramos, nuestra biblioteca. Yo siempre lo digo así para que me entiendan mejor mis clientes. Entonces, ¿qué hace? Mientras tu mente consciente está escuchando todo lo que está diciendo el hipnoterapeuta, la mente inconsciente, ¿vale?, va buscando todos tus recursos, todos tus potenciales, lo va buscando y lo saca al exterior. Entonces, tú podrías decir, bueno, ¿y entonces para qué sirve, no? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, pues lo mejor que va es, en nuestra mente inconsciente están nuestros recuerdos, nuestros aprendizajes, es decir, tenemos una parte que es todo muy positivo, por ejemplo, aprender a leer, aprender a sumar, escribir, todo esto es positivo, pero luego también tenemos en la parte inconsciente cosas que no nos han gustado, que hemos vivido, momentos traumáticos, por ejemplo, tenemos escenas donde nuestra autoestima está muy baja, debido a lo mejor a lo que nos han educado, de la forma que nos han educado, en esa parte inconsciente tenemos, bueno, pues cosas que sabemos que esto está mal, esto está bien, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Entonces, cuando viene una persona a consulta y le hacemos una hipnosis, ¿qué hacemos? Mientras su mente consciente está escuchando todo lo que le vamos diciendo, su inconsciente está trabajando. Y entonces, ¿qué hace? A él le vienen todos los recursos positivos y entonces le ayuda a hacer ese cambio. Entonces, es una práctica donde el cliente no hace nada, simplemente se relaja y escucha. Y él cree que está escuchando, pero
la sugestión que nosotros ponemos, las historias, ¿qué conseguimos? Conseguimos que se vaya a un lugar de su inconsciente, coja lo que necesita y lo saque, lo aflore. Entonces es como, por ejemplo, es para que los oyentes lo puedan entender mejor, imaginemos un bolso de una mujer, ¿no? Donde está lleno de cosas. Es inimaginable. Allí hay de todo. ¿Cómo cabe tantas cosas? Podemos sacar de todo. Bueno, pues imagínate que buscamos, no sé, un lápiz, queremos un lápiz y ponemos la mano, imagínate que esto es lo que está oyendo, ponemos la mano y buscamos entre todo lo que hay dentro del bolso el lápiz. Nos puede costar más, nos puede costar menos, pero al final encontramos el lápiz y lo sacamos y lo utilizamos. Pues la hipnosis, explicado así de forma muy sencilla, se trata de esto. ¿Sería algo paralelo a la terapia regresiva? Bueno, no tiene nada que ver. La regresiva, lo que hacemos, lo que se hace, yo no la utilizo de otra forma, ¿no? Es de otra forma más sutil. Pero bueno, la regresiva todo el mundo la entiende como vamos a buscar traumas de la infancia, vamos a recordar traumas. Incluso vidas anteriores. Exacto. No, esto yo lo he hecho, por ejemplo, en Reiki. En Reiki yo lo he hecho, regresiones, pero no tiene nada que ver. Es simplemente ir a buscar todas aquellas cosas que tenemos escondidas, ¿vale? En el inconsciente. El inconsciente, para que me puedan entender, mira, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? A mí me gusta mucho incluso en el coche lo estaba recordando. Yo me gustaría que todas las personas que nos están escuchando cerraran los ojos y se imaginaran un limón. Todos tenemos presente el limón. Vamos a coger un cuchillo y vamos a cortar el limón. Y vamos a cortar una rodaja de limón. Y nos la vamos a poner en la boca. Yo estoy salivando, te lo digo sinceramente. Y vamos a saborear esa rodaja de limón. ¿Qué nos está pasando? Que nuestro inconsciente está recordando lo que es. Entonces, realmente no lo estamos haciendo. No estamos cogiendo la naranja, el limón, no lo estamos cortando, pero yo te estoy dando una sugestión, gracias, para que tú sientas eso. Como tú lo tienes dentro, en ese inconsciente, lo que hacemos es que salga. Claro. ¿Vale? En cualquier caso, no sería un sueño profundo como mucha gente piensa que la hipnosis, porque también hay sueño profundo dentro de la hipnosis. O siempre el sueño superficial, estás ahí en ese limbo entre el sueño y no sueño. Mira, normalmente la persona está en una relajación muy profunda y lo que digo yo es el tipo de sugestión que vamos dando hace que la persona se desplace allí donde yo le estoy diciendo que puede estar, ¿vale? Entonces, ¿tu inconsciente qué hace? Yo a lo mejor te estoy diciendo, estás al lado del mar, oyendo las olas del mar, y tú automáticamente te va a venir esa mente inconsciente, te va a venir el lugar que vas tú a bañarte todos los años. Y tú te vas a ver allí. Yo no te estoy diciendo, vete a la playa donde vas todos los veranos. Yo no te lo estoy diciendo. O a lo mejor te vas a una playa donde de pequeño habías ido pues, con algún familiar muy entrañable o con tus padres, no sé. Tu inconsciente va a aflorar y te vas a ir allí. Entonces estás ahí, estás viajando por el tiempo, estás siguiendo mi voz, ¿vale? Y entonces allí yo voy trabajando el problema por el cual has venido y vamos sugestionando a la persona para que todas esas sensaciones que tiene guardadas le vayan aflorando, porque a lo mejor es lo que necesita, a lo mejor ha perdido la alegría, a lo mejor necesita confianza. Entonces, según donde lo llevo,
él le afloran eso que necesita y lo vuelve a vivir y lo pone otra vez como el lápiz que sacábamos para utilizarlo y lo vuelve a utilizar. Todo está aprendido, no hay nada. Es decir, todo lo que tú necesitas hoy lo tienes. Lo que pasa que simplemente recordarlo. Entonces muchas personas me dicen, bueno, pues entonces si hay cosas que ya las tengo bien, las puedo cambiar. No, las que tienes bien, no las toques, Claro, déjalas. si ya están bien. No las toquemos. Vamos a trabajar lo que realmente tú necesitas. Simplemente es esto. Claro, lo que pasa que yo creo que la hipnosis está mal etiquetada porque hemos visto lo que habíamos hablado muchas veces, incluso el programa pasado con nuestro compañero Joan Piqué, estos circos que encontramos del teatro, que a las personas pues bueno, la duermen tan profundamente, que incluso mucha gente se hace la pregunta, si yo voy a una sesión de hipnosis y me duermen, ¿y si no me despierto nunca más? Pero es que no se va a dormir, porque las claves más importantes de la hipnosis, cuando una persona está bajo la hipnosis, es el cliente no hace nada contra su voluntad, no se duerme, no pierde la consciencia y no se puede manipular. Esas son los 4 puntos más importantes para que queden claros. La persona está en todo momento consciente. Si él está incómodo, puede salir y no pasa nada. Simplemente, lo que pasa que como lo vamos llevando, yo siempre digo, tú escucha mi voz y déjate llevar, ¿no? Entonces se va llevando y, bueno, lo vamos llevando a lo mejor a todo lo que a ella le gusta, a aquella persona. A lo mejor es un atleta, o a lo mejor es una persona que le encanta viajar, a lo mejor es una persona pues que practica, yo qué sé, pádel, o no sé, o corre. Yo, con la entrevista que ya le hago al principio, ya voy sabiendo lo que a él le gusta, lo que le sucede. Entonces, yo ya voy trabajando, incluso de la forma que vas hablando con él, ya vas poniendo allí esas sugestiones, ¿no? Y entonces, a veces, Erickson lo decía muchas veces, simplemente conversando ya estás haciendo terapia. Es verdad, es una terapia muy buena. Porque a veces simplemente es preguntarle cosas, ¿no? Es como, oye, ¿y qué te sucede en la mano? ¿O qué te está sucediendo en tu cabeza? O a veces vienen personas que han tenido un trauma y que van en una silla de ruedas y no quieren hacer rehabilitación, o bueno, o están cerradas y dicen que ya no vale la pena continuar viviendo. Pues a veces haciéndoles sugestiones, hablando simplemente, aquella persona dice, ¿y por qué me ha dicho esto? ¿Sabes? Sí. ¿Y por qué me ha hablado de esto? Y simplemente ella misma respondiéndose a esas preguntas se ha conseguido, bueno, que aquella persona haga rehabilitación, aquella persona consiga recuperarse de esa enfermedad, pueda coger fuerza en una mano, incluso a veces cuestionándole, ¿no? Ostras, si esta mano no la vas a utilizar más, ¿no? Ostras, qué fuerte, ¿no? Entonces aquella persona dice, ¿y por qué no la puedo utilizar más? Sí, tenerla tengo. Entonces, qué guay, ¿no? Que puedas decirle a esa persona, ostras, te entiendo, ¿no? No la vas a poder utilizar, no vas a poder escribir, no vas a poder hacer esto. Y en cambio esa persona cuando sale de allí dice, ¿y por qué no lo voy a hacer? Pues ahora yo cuando vaya a casa voy a buscar un lápiz y voy a empezar a hacer rayas. O voy a cogerme la mano o voy a moverla simplemente porque me ha dicho que no lo puedo hacer. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Es decir, esta sugestión que le vas introduciendo hace que a aquella persona le vaya saliendo todo. Claro, ¿no? ¿qué más aplicaciones tendríamos, Ana, en la hipnosis ericksoniana? Bueno, pues en la hipnosis ericksoniana puedes trabajar casi todo. Podemos trabajar ansiedades, depresiones, incluso malos hábitos, incluso hay personas, es que me han venido, que tienen que tomar decisiones importantes en su vida, ya sea laborales, familiares, de todo tipo. Y vienen porque te dicen, quiero estar seguro de tomar esa decisión. No encuentro la salida, no sé si tengo que hacer blanco o tengo que hacer negro. Entonces
yo comento siempre lo mismo, yo no te voy a decir lo que vas a hacer, la respuesta la tienes tú. Claro. Y entonces, trabajando con la hipnosis, aquella persona encuentra la solución. Y entonces, a lo mejor en ese momento, cuando sale, normalmente cuando salen un poquito así, ¿no? Que mejor que no hablen mucho y que dejen que se le vaya haciendo el trabajo, porque cuando sale continúa haciendo el trabajo la hipnosis, ¿no? Entonces, déjalo y ya te saldrá. Y entonces, de golpe, a lo mejor aquella persona se levanta o está trabajando y le preguntan, le hacen una pregunta en concreto y ella, pam, 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 contesta. Sí. Es decir, ha encontrado esa solución. Entonces, la hipnosis, ya te digo, incluso en la hipnosis clínica también se utiliza para no anestesiar a una persona, para hacerle una intervención. Que eso en las guerras no tienen anestesia y se ha utilizado mucho, ¿no? Aquello de sugestionar a la persona y el dolor no lo nota, ¿no? Es decir, podría ser un tipo de hipnosis. A veces se había utilizar también para hacer algún tipo de trabajos para científicos, es decir, sugestionar previamente a la persona o al conjunto de personas para que ellos se autosugestionen, para que luego en el lugar sean capaces de alguna manera proyectar aquellos miedos y crear ese fenómeno paranormal. En el caso de lo que tú dices, la autosugestión de sanación, es decir, si tú te autosugestionas, que lo que decías tú, la mano esta, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, aunque sea con ayuda de la otra, puede funcionar. Y tanto, puede no, funciona. Funciona, todo claro. Depende de la mente de aquella persona. Si consigues que aquella persona reaccione y se dé cuenta, por el motivo que sea, es que a veces son cosas tan sutiles que no sabes dónde aquella persona va a hacer el clic, sí, ¿no? Nunca. Por eso nosotros lo que hacemos es ir probando y bueno, yo por ejemplo les doy la hipnosis, la grabo, simplemente lo que es justo la hipnosis, el cliente no habla, entonces yo voy hablando y se la entrego para que pueda durante un par de semanas o así, la vaya escuchando y que le vaya haciendo el efecto que le tiene que hacer. Sí. Yo he oído, Ana, yo no sé si son vendehumos, en el cual mediante hipnosis, pues bueno, te puedes dejar de fumar, te puede quitar la ansiedad, hasta ahí llegamos, pero incluso adelgazar como dieta. Sí. También. ¿Cómo influyen en nuestro metabolismo ese pensamiento? Porque claro, yo puedo comer más o menos, si mi constitución es de engordar. Te voy a explicar porque a mí me lo han hecho. Entonces, te lo puedo explicar en primera persona. A ver, la hipnosis para no engordar o para dejar de coger peso o de no comer, mira lo que te estoy diciendo. Es decir, hay muchos motivos que te hacen que tu problema sea la comida, ¿no? Entonces hay que hablar con aquella persona y buscar cuál es el motivo que le está sucediendo a esta persona. A veces son problemas familiares, a veces es, por ejemplo, en mi caso, es un problema de tiempo. Es curioso. Como todos, ¿eh? Es un problema de tiempo. ¿Qué pasa? Que no tengo tiempo para comer. ¿Cómo que no tienes tiempo para comer? Porque doy preferencia a otras cosas, a mi autoestima, a mi quererme, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa falta de tiempo hace que no vaya a comprar, que no compre los alimentos adecuados, que no le dedique un tiempo a estar sentada o estar cocinando y luego saborear la comida. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que tenga ansiedad, porque como estoy muchas horas sin comer, tengo ansiedad. Luego abro la nevera, como no hay nada, me como lo primero que encuentro, que seguro que serán cosas que no tengo que comer. Eso son más de uno. Vale, entonces todo esto es muy importante, la persona te lo está diciendo y tú dices, muy bien, pero tu problema, ¿cuál es? Tu problema es que no te dedicas tiempo a ti. Estás dedicando tiempo a todo el mundo, a tu trabajo, a lo que sea, pero no te dedicas. Entonces hay que trabajar eso. Entonces, cuando tú consigues que esta persona en su inconsciente salgan todas esas historias, sensaciones, experiencias, cuando ella se sentía bien, cuando la satisfacción de ir a comprar, de hacértelo,
todo esto vaya aflorando, aquella persona se dará cuenta de que, oye, yo por ejemplo dije, vamos a parar. Hay un tiempo, me voy a poner un horario. Y de tal hora a tal hora yo como. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, ya te estás pensando en ti, ya estás sacando a flor muchas, Yo esto lo muchas he cosas. aplicado con el teléfono móvil. ¿Ves? Yo desde hace mucho tiempo, a las 9 de la noche, yo apago el teléfono móvil. Muy bien. Y no estoy para nadie hasta las 6 de la mañana. ¿Pero por qué lo haces? Por mí, porque no descansaba, es decir, eran las 10, las 11 y estabas, que si una llamada, que si un WhatsApp, y dije, no, se acabó. Y ahora la gente ya lo sabe, a las 9 de la noche, incluso hay compañeros que nos dicen, oye, voy a llamar a Fran las 9:05, y a veces he escuchado yo que me ha dicho, no lo llames, ya no te lo va a coger. Y es así, pero puntual, a las 9 en punto. Perfecto. Esté como esté, aunque sea en mitad de una conversación de WhatsApp, lo siento, no es descortesía, apago el móvil. Eso es quererte. Sí, es que Es si no, quererte. como me quiero yo, no va a querer nadie, ¿eh? Exactamente. Entonces, esto ha sido a consecuencia de algo. Bueno, a consecuencia. Tomar esa decisión ha sido a consecuencia de algo. Bueno, a consecuencia que me estaba quitando horas de sueño y de estar un momento de relax cuando llegas a casa. Exacto, estar con tu familia, estar con Totalmente. tu pareja, Sí, poder señor. hablar, Claro. poder cenar tranquilamente, Claro, eso tener es. un tiempo para ver una película juntos, Sí. para iros a dormir, Mm. para lo que sea, Sí, para sí, tomar sí. una copita de vino. Sí, sí. Entonces, eso ha sido un momento de reflexión que tú has hecho y has dicho, no, mi vida no es esto, es esto, ¿no? Y entonces a veces hay personas que necesitan ese empuje, el ir a buscar en el bolso lo que necesita y sacarlo afuera, ¿no? Sigo haciéndolo. Ahora yo mi hora de almorzar, el teléfono en silencio y en el bolsillo. Me voy a comer, el teléfono en silencio y en el bolsillo para que no vibre. Y hasta que no termino, no miro lo que es, lo que no hay. Es que si no lo haces así, Ana, mal vamos. Ana, hipnosis ericksoniana, bendito Erickson, lo encanta. que nos ha aportado para la salud. Tenemos un par de WhatsApp que no nos da tiempo a leerlo. La semana que viene es un par de Muy oyentes. bien. Hay un oyente de Málaga y uno de Madrid Perfecto. que nos piden algunos temas. Durante esta semana lo iremos hablando, a ver si los podemos abordar, si entra Sí. dentro de nuestra área. Exacto. Yo creo que sí. Y nada, contentaremos a los oyentes. Claro que sí. Ana, muchas gracias como cada semana por estar aquí. Gracias No sé a si, ¿dónde te puede localizar la gente? Porque nosotros estamos hablando, pero claro, y la Sí. gente dirá, bueno, yo quiero que me haga una sesión de hipnosis ericksoniana. Pues aquí estoy. Me buscan en mi página web Adelante. www.anasole.cat o pueden buscarme en Instagram. En Instagram estoy con Ana Solé, Ana con 2 N siempre, ¿eh? Ana Solé Gresa. Y si no, pueden llamar aquí al programa o al WhatsApp al 722-266667. 2.8. 28. ¿He dicho 28? Ahora Sí. lo vas a tener que copiar 100 veces en casa, ¿eh? Sí, voy a tener que hacerme una hipnosis. Repítemelo. 722-286667. Ahora sí. 722-286667. Ya saben que pueden mandar WhatsApp o al 931 44 80 45 pues un mensaje de voz. Ana, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Fin de semana vamos a descansar, ¿verdad? Claro que sí. A apagar móviles y el lunes continuamos. Perfecto. Y ustedes no se vayan porque estamos aquí, nada, ya, en un minutito. Así que volvemos enseguida. Hit Radio. Hit Radio. Joven FM. Hit Radio. Estás escuchando La Torre de Babel. Bueno, pues nada, le seguimos recordando de ese
ese macro festival musical que celebraremos el día 28, Joan, de 11 de la mañana a 12 de la noche. Todo por el AME, esa enfermedad de distrofia muscular en edad infantil y que organiza pues la Fundación San Juan de Dios de Barcelona. Así que ya lo saben, no se lo pierdan, aquí en GIN Radio podrán seguirla desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Joan Piqué, muy buenas. Hola, buenas tardes. Se nos quedó un montón de cosas de hablar, ya no de la hipnosis, sino sobre Faxman, profesor Marín, y hoy, pues bueno, como no podía ser menos, deberemos continuar. ¿Qué se nos quedó en el tintero, Joan? Bueno, tantas cosas. Antes de nada, pues bueno, comentar, entre tantas cosas que podríamos comentar en relación al tema, pues sin ir más lejos, algo que me ha sucedido en el día de hoy. Bueno, la verdad, desde el año 2007 estoy haciendo un poco, siguiendo la tradición de Faxman, porque desde ahí un poco de donde bebe mi linaje, gracias al señor Ricardo Bru. Entonces, entre otros, pero Ricardo Bru pues ha sido un poco el que con quien he profundizado más y aún hoy, gracias a Dios, tengo relación con él, aunque hayan pasado muchos años. He podido ir con él a Egipto en 3 ocasiones y vivir muchas aventuras gracias a la hipnosis. Entonces hoy quería comentar algo, aparte de profundizar en la vida de Marín, el señor Marín y Faxman, que podemos decir que es el gran santo, el gran maestro de donde... Me parece mentira que vaya tan ligados los dos apellidos, profesor Marín y Faxman, ¿verdad? Como profesor y alumno. Sí. Va muy ligados. Sí. Cuéntanos. Es realmente mágico. Sí. Bueno, pues algo que hoy quería así, nada, hacer un pequeño comentario antes de profundizar en la historia que estamos haciendo. Y es, si yo te dijese a ti algo que he vivido fascinante. Yo ya lo tengo como algo normal, ¿no? Pero venía para aquí de camino y me digo, bueno, esto merece ser comentado, porque es algo increíble, ¿eh? Por ejemplo, en el día de hoy, o sea, llevo desde el año 2007 haciendo lo que se llama, otros se especializan en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tema de tabaco, ¿no? Cómo dejar de fumar a través de la hipnosis, o cómo quitar fobias, que eso de manera puntual pues también lo hago. Pero lo que más me viene, y es algo verdaderamente extraño, no entiendo por qué, me viene gente... así como por arte de magia, desde el año 2007, para que yo les haga una regresión. Una regresión, a veces... ¿Está de moda? Está de moda, bueno, llevo desde el 2007. Sí. Entonces, una regresión a vidas pasadas, ¿no? Entonces, bueno, vienen, tienen una experiencia increíble. Confieso que yo, aún hoy en día, pues me sorprendo, pero bueno, ya lo tengo como algo normal, ¿no? Y luego mi vida sigue como si nada. Pero tengo que contar a la gente que es algo que merece la pena ser vivido. O sea, es algo realmente que supera la ciencia ficción. Si yo te digo a ti, por ejemplo, que has vivido en una vida anterior, Me estás asustando, ¿eh? En Japón, en Japón, y que tu pareja actual en Japón fue una hija tuya, que fuiste un gran guerrero y que moriste en un ataque por sorpresa, por traición. Pero con honor, ¿no? Pero con honor. Como un poco nos conocemos, tú me dirías, me liga, esto me es familiar, me lo creo. Si tuviera una vida pasada, seguro que sería así. Pero una cosa es lo que yo te estoy diciendo y lo que tú crees por tus aficiones actuales, y otra cosa es lo que realmente sale. Que lo que realmente sale quizá no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. O sea, tú puedes tener tus pasiones en tu vida actual y luego vas con esa idea preconcebida, pues que a lo mejor has sido Cristóbal Colón o que has sido un guerrero samurái, y luego vas a la regresión y sale algo totalmente diferente. Y he sido la bandera en la Edad Media, ¿no? A lo mejor. Entonces, ¿esto por qué pasa y qué sentido tiene vivir esto? Bueno, pues yo cuento lo siguiente. O sea, hacer por hacer un poco es... A veces la gente viene por ese motivo. Pero yo tengo que decir a la gente que sí, que está muy bien vivir esta experiencia fuerte, pero eso tiene un mensaje oculto. O sea, el mensaje oculto es que eso tiene un sentido para la vida actual que estamos teniendo. Entonces, tengo que decir que cuando una persona se hace esto, si se hace correctamente, con una sesión es suficiente, y siempre la persona se trae un aprendizaje de vuelta después de este viaje en el tiempo. Ahí podríamos plantearnos si esto es realidad o fantasía.
Porque yo a veces, incluso yo mismo desde el año 2007 me planteo, ¿pero esto que acaba de pasar es real? Pues mi respuesta es, sea realidad o fantasía, lo que importa es que la persona lo está viviendo como algo real, inesperado, que no hay sugestión, no tiene sugestión previa porque haya visto antes unas imágenes o le haya pasado algo sucedido. Esto es algo que viene de la mente no consciente, es algo que no se puede controlar y aparece así como de repente y por sorpresa. Y eso tiene un mensaje que puede servir para la persona en su vida actual. Podemos decir, ¿el mensaje cuál sería? Sanando el pasado, se sana el presente. Entonces un poco quería decir eso porque hoy he tenido una de estas experiencias que yo ya vivo con naturalidad, pero que realmente antes de que se me pasase pues quería compartirlo porque ha sido una persona, un hombre que yo conozco de hace muchos años que ha decidido así como por casualidad hacerse una regresión conmigo y la experiencia que hemos vivido ha sido súper intensa, emocionante, con catarsis incluida, que casi siempre hay catarsis. O sea, catarsis es que la persona explota en el llanto, pero luego se queda como si volviese a nacer. O sea, es como que se queda a gusto. No es algo traumático. ¿A dónde ha viajado? Se puede saber, ¿no? Sí, porque él autoriza... Bueno, esto incumpliese la protección de datos. Tampoco estamos diciendo el nombre. La protección de datos, pero él da permiso. Además, muy contento, ha dado su testimonio públicamente por todas partes. Entonces, pues él ha habido varias vidas. Entonces, una de ellas, quizá la más emotiva. La otra también, han tenido dos vidas. Una era muy antigua, pero la que más significativa, así para comentar, pues era su vida como indio. Indio maltratado por los americanos. Habían matado a sus padres, este niño había sido abandonado en la edad ya de adolescencia, viviendo en la calle, finalmente coge habilidades a través del caballo y ya siendo anciano se ve con 80 años como es asesinado por los americanos con un tiro en la frente. Entonces, bueno... Pero esto no puede ser traumático, Joan, para la persona. No es traumático. Así como yo lo estoy contando, es muy duro, claro que sí. Sí. Pero ahí está la habilidad del terapeuta, o sea, un servidor, ¿no? O sea, este chico se ha ido que se creía Superman. Entonces... Hombre, con un tiro en la cabeza, ¿eh? No, pero... Hay cosas que yo no te he contado. Hay cosas que no estoy contando. O sea, sí que puede haber una historia dramática, pero lo importante aquí es que eso sirva de algo. Y que yo no te deje ahí con ese trauma. Con el mal cuerpo. O sea, Claro. No se trata de eso. Sí que hay una experiencia que hay ese umbral que tú puedes ver algo traumático, puedes ver algo traumático, incluso llorar, pero eso es algo transitorio. Luego, la habilidad del terapeuta, ahí está la terapia. La habilidad del terapeuta es que eso te sirva de algo y que tú finalmente acabes integrando de qué te sirve eso en tu vida actual y que los problemas que tú querías tratar tengan ahí una solución inmediata y no que se tenga que posponer para otras sesiones. No, en la misma sesión se solucionan muchos problemas y esto, digamos, que yo acabo de contar, que podría ser lo más impactante, no tiene importancia. Y es duro lo que he contado, ¿eh? Bueno, sí, hay que vivir el presente, ¿no? Exacto. Entonces ahí está la habilidad de la hipnosis, que viene al hilo del programa de hoy. Uh-huh. O sea, esto sería lo que la persona sin sugestión ve. Entonces, en base a esa visión, se hace la terapia con las circunstancias que está pasando la persona en su vida actual. Entonces ahí se llega a una conclusión muy sencilla, pero muy fuerte y muy intensa. Hay mucha intensidad en lo positivo, en el optimismo, en las fuerzas, en las ganas de vivir, y si hay alguna fobia, esa fobia se trata, y si hay algún problema o un miedo, ese miedo se trata y se supera con una intensidad extrema. La intensidad extrema emocional en positivo, en la sugestión, es lo que hace que cuando la persona vuelve en sí, su vida es otra, o sea, es realmente como que la persona vuelve a nacer y tiene un brillo en los ojos y un tono en la piel que es algo como volver a nacer literalmente. Uh-huh. Entonces esto viene al hilo para que la gente sea consciente de lo que realmente, de las maravillas que estamos hablando hoy, que se están haciendo desde hace muchísimos años. Vamos a hablar hoy de nuevo de dos personajes que lo hicieron
en una época muy complicada en nuestro país. Muy complicada, muy complicada. Además, cuando bueno, se etiquetaba toda esta serie de, bueno, de personajes, unos para bien y otros para mal. En el caso de los dos personajes que hoy pues, vamos a abordar, pues ha sido para bien. La verdad es que han tenido bastante credibilidad. Ha sido sorprendente sus habilidades como mentalistas, con truco o sin truco, pero hay que quitarse el sombrero ante esa habilidad. Y Joan, son dos personajes que tú conoces bien. Yo a uno lo conozco bastante bien, al otro no tanto. Así que adelante, Joan. Bueno, pues estamos aquí hablando de el profesor Marín y Fassmann, quien fue su maestro, uno de sus maestros. Todo esto es fruto de hablar de estos santos de la hipnosis, es fruto de un libro que hice llamado Magom. Magom, que el título tampoco es casual, el título se lo debemos a una persona que ya habéis entrevistado en varias ocasiones, que a él le gusta, y él me dio permiso para hablar de este apodo de guerra llamado el niño terrible. El niño terrible de la hipnosis, Ángel Gordon. Ángel Gordon. Entonces, no solo los hemos entrevistado, sino que además ha sido colaborador de programas también, don Ángel Gordon. Le mandamos un abrazo de aquí a Ángel. Sí, un caballero que se portó muy bien conmigo y además fue quien se quedó con el Instituto de Fassmann, si no recuerdo mal, por 3 años. Fue un alumno estrella de Fassmann. Entonces, bueno, él muy educado. Hay un capítulo dedicado en el libro titulado Entrevista a personas excepcionales. Entonces, Ángel Gordo es una de estas personas que tienen que ver con el señor Marín. Entonces, él le hizo una entrevista que está en este libro para hablar de Fassmann y de Marín, que también tuvieron una buena relación. Y él me dijo cómo iba a titular el libro. Y yo le dije, La vida del profesor Marín. Me dice, no. Ese libro tienes que poner un título especial, un título con algún tipo de palabra con gancho. La vida del profesor Marín no es el título. Yo, pues ahora mismo pues no se me ocurre nada, no se me ocurre ningún título así que sea especial. Lo vas a saber, me dijo. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, vas a saber cuál será el título. El título que tienes ahora no es, va a ser otro. Bueno, pues quedó ahí el tema y con las semanas yo me había quedado como con esa fascinación, ¿no?, de su mirada clavada en la mía, diciéndome, vas a saber cuál será el título. Y me quedó así como una sensación de como si me hubiese impresionado. La conversación fue muy simpática en su despacho de Barcelona. Pero ese arca de la alianza, Bueno, tiene ahí todo un museo, un auténtico museo. Todo Bueno, un y museo. pasado las semanas me digo, claro, Antonio Marín, pues Anmar era uno de los motes artísticos en la hipnosis de espectáculo del profesor Marín. Pero Anmar no me acababa de gustar. Y tenía otro que me era más simpático, que era Magom, Marín Gómez. Me era más simpático porque si vemos, como comentamos en el programa anterior, su tarjeta de la Seguridad Social, ahí pone Mago. O sea, las abreviaturas de Marín Gómez pone Mago. Entonces podemos ver en su tarjeta de la Seguridad Social cómo está reconocido como Mago. Y digo, pues ya está, Magom. Su otro apodo de guerra sería Magom, la vida del profesor Marín. Y así nació el libro, que por cierto Ángel Gordon es quien ha escrito el prólogo. Bueno, un día lo tenemos que llamar a Ángel. Sí. Yo tengo una salida pendiente con él al Montsec porque dice que me va a enseñar y más segura el lugar donde voy a ver hadas. Oh, hombre, pues yo me apunto. Oye. Hace años, que tengo una invitación de Ángel, que tenemos que ir un día al Montsec que te voy a enseñar hadas y las vas a ver. Digo, Wow, así que tenemos que llamar un día. Pues yo me apunto a esta aventura, y hablar de ese famoso duende, ese famoso gnomo que él tiene. Bueno, pues oye, esto es una aventura que no me la quiero Pero perder. bueno, No me la quiero perder. No vamos a quitar protagonismo a Fassmann y a profesor María Magón. Bueno, hoy, hablando de todas estas cosas fantásticas, quería pues hacer referencia a algo pues de tanto como de Antonio Marín, Magón y Fassmann, y es una anécdota que podemos atribuir a lo que se conoce como el sentido más escaso de todos. La gente conoce pues los 5 sentidos convencionales, pero hay uno que cada vez está quedando un poco más atrás debido a las nuevas tecnologías, que es el sexto sentido.
El sexto sentido. Yo creo que se merece que hagamos un programa titulado Sexto Sentido. Pues la semana que viene. Porque Para hablar del sexto sentido, o el título del programa sería El sexto sentido. ambas cosas. Pues podemos hablar de ese sexto Ambas sentido, cosas. es el tercer ojo, ¿verdad? Aquí hay para hablar muchísimo, Muchísimo. horas. Muchísimo, Muchas sí, horas. es Entonces, cierto. así como anécdota que en el libro menciono, pues Marín, el señor Marín, pues ha vivido y me contaba muchas experiencias de sexto sentido. Y así como algo destacable, pues hablando de Fassmann, pues también quería comentar algo, que era cuando él nació, esto me lo contó el señor Marín y su hija, María, que espero contactar con ella para tenerla aquí con nosotros charlando, aunque sea a través solo de teléfono. Sí, Lo que pasa claro. es que está muy lejos en Está muy Sor, lejos, está en Sor. pero por teléfono vamos a ver, es una mujer muy ocupada, pero vamos a ver si nos hace este regalo y podemos charlar con ella. Entonces, María me confirmaba la historia de que cuando Fassmann nació tenía un hermano gemelo. Entonces, parece ser que la leche, ellos eran alérgicos a la leche, pero claro, un bebé no puede saber si es alérgico o no es alérgico. Claro. Entonces, pues Fassmann, Josep Rocafort, se negó a beber leche de pecho y lo alimentaban con un trapo mojado en caldo. En cambio, su gemelo, su hermano, bebió leche y lamentablemente falleció. Con el tiempo vieron que eran alérgicos a la leche. ¿Qué es lo que le dijo a Fassmann? De recién nacido. Recién nacido. ¿Qué es lo que le dijo? No bebas leche, no puedes beber leche, porque esto te hace daño. Hay personas que tienen por don, por nacimiento, ese sexto sentido. Otras, en cambio, no lo tienen. Todos tenemos ese sexto sentido, unos más agudizados que otros, pero ya otros de nacimiento, como por ejemplo esta persona que sin lugar a dudas fue un fenómeno, Fassmann, él ya solamente nacer sabía que no podía beber leche porque de ello dependía su vida. Entonces, bueno, aquí ya... Sin haber habido un aprendizaje previo, es Exacto, decir, recién nacido. Recién nacido. Sí, sí. Entonces aquí vemos como ese sexto sentido, que podríamos también asociar a esa parte de la personalidad no consciente que a ti te dice quién has sido en otra vida, ¿no? O esa parte de la personalidad que quizá pues la gente que nos está viendo o oyendo pueden reconocer que están pensando en alguien y de repente suena el teléfono y es ese alguien. ¿No te ha pasado a ti? Sí. Le habrá pasado a todo el mundo. Sí, claro. O, por ejemplo, pues recuerdo, hace poco iba caminando y de repente noto algo y me giro y una señora estaba intentándome abrir el bolsillo de la mochila de la maleta. Claro, en las Ramblas de Barcelona. Entonces, y justamente la señora me pidió una mujer con una cara muy amable y aspecto de buena persona. Pues la cogí justo con la manita así, queriéndome abrir la cremallera. Y algo me impregnó, algo negativo, me impregnó como una sensación eléctrica extraña que me hizo girarme. Y qué casualidad, que en el momento que me giro está la señora justo que la pillo con los dedos en pinza queriéndome abrir la mochila del bolsillo trasero de mi espalda. Eso sería el sexto sentido. Eso es el sexto sentido. Entonces, quería comentar esto porque en este mundillo que estamos hablando es algo que se trabaja. Es la intuición, la precognición, la telepatía, la clarividencia. Es algo que está ahí, que todos tenemos y realmente es algo maravilloso que merece la pena ser investigado. Pues con el Reiki también, esto se despierta. Hay personas más que otras, pero esto todos lo tenemos. Bueno, esto era un comentario que quería hacer en relación al libro. Quería hablar pues del niño terrible. Vamos a hablar del niño terrible. Quería hablar pues el niño terrible es Ángel Gordon. Ángel Gordon. Entonces quería hablar de otro señor que está en el libro, que también fue alumno de Fassmann, que fue uno de los últimos diplomas que entregó Fassmann. Lo tenemos aquí además en color. Es el Isaí de Shu, el mago Isaí de Shu. Entonces este señor, el mago Isaí,
fue un colaborador de Marín, del señor Marín. Trabajaron juntos en la hipnosis de espectáculo. Entonces, él es Francesc Gallení. Entonces, él muy amablemente se reunió conmigo, me contó grandes aventuras. Él fue la primera persona que habló de santería en la radio en el programa del Gran Sabbat. El Gran Sabbat fue algo también increíble. Entonces, él me explicaba cómo él era un escéptico y pensaba, bueno, hay que decir que él no solamente fue la primera persona que habló de santería en la radio, sino que también era palero, sacerdote de candomblé y cumbandista, y además hizo un templo. Durante un tiempo, lo tuvo activo. Entonces, bueno, él me comentaba que no creía que él pudiera ser hipnotizado, ¿no? Que esto también es algo que nos tenemos que enfrentar los que hacemos hipnosis y regresiones de vez en cuando, ¿no? Que viene alguien y dice, a ver si puedes conseguir que deje de fumar. Bueno, si puedes conseguirlo, también tú tienes que tener voluntad de dejar, ¿eh? Entonces, bueno, esto es un reto habitual, un reto habitual que nos tenemos que encontrar de vez en cuando. Entonces, bueno, pues Mac Isaí de Shu era una de estas personas que pensó que Fassmann, a ver si es capaz de hipnotizarme. Y de repente pasó media hora que se dio cuenta que tenía un brazo levantado, una pierna levantada, había pasado 30 minutos y él pensaba a ver si es capaz de hipnotizarme. Y entonces se dio cuenta que lo había hipnotizado. Lo había hipnotizado y entonces ya ahí se convirtió en alumno de Fassmann. Entonces parece ser que en esa clase magistral teníamos a otro personaje al cual yo le tengo gran estima, que es el mago druida. ¿El mago druida? El mago druida. Ahora se me ha ido el nombre. El mago druida, celta. También, bueno, pues tenemos ahí otro personaje que se me ha ido el nombre, que estuvo en esta clase. Sí. José Luis Nuac, el maestro Nuac, ¿cómo se me ha podido olvidar? Lo siento, maestro. Bueno, pues Discúlpate. Tenemos aquí, en esa clase, que el Mac Isaí de Shu tenía un brazo en alto y una pierna en alto, teníamos aquí a nuestro gran maestro druida, José Luis Nuac, el cual también fue alumno de Fassmann. Entonces, a este señor también, el gran druida, fue quien trajo el druidismo a España. O sea, tenemos ahí grandes personas que fueron alumnos de Fassmann, que aún hoy, en nuestros días, han pasado los años y han tenido un gran renombre en el mundo del misterio, en el mundo paranormal. Digamos que Fassmann fue el gran maestro de esta escuela que tristemente, con el paso de los años, pues ha ido perdiendo fuerza. Bueno, desgraciadamente todo va pasando, pero Fassmann, el nombre quedan, bueno, esos alumnos como Marín. Yo no sé, ¿Ángel Gordon fue alumno de Fassmann también? Sí, también, Ángel Gordon, sí. Y además, podemos decir... Y se quedó con su instituto, el instituto de Fassmann. Y los grandes hipnólogos o los grandes mentalistas de este país han sido alumnos de Fassmann, como don Ángel Gordon, Magum, porque vamos a hacer honor al libro y demás. Oye, ¿qué podríamos como anécdotas dentro del mundo de la fantasía, de la hipnosis, del espectáculo de Fassmann? ¿Qué anécdotas tenemos o nos encontramos con Fassmann? Bueno, pues hay un sinfín. Por ejemplo, en el libro entrevisté está la entrevista que le hice a María. Entonces me comentaba María que Fassmann era barbero. Era peluquero, entonces él, para ganarse un dinerito, se ponía a hacer hipnosis en los bares de las Ramblas de Barcelona, que ya hemos hablado hace unos minutos, de esta señora que me intentó abrir la mochila en las Ramblas. Pues Fassmann hacía números de hipnosis. Entonces tengo en el libro uno que estaba releyendo cuando venía, que en uno de los bares, no sé si era el Zurich. El Zurich. Sí. Entonces él hizo una hipnosis que está cerca de mi despacho, casualmente. Entonces él hizo una hipnosis a la gente que estaba ahí, haciéndoles pensar que el edificio se estaba quemando.
Entonces todos fueron a por cubos de agua y estallaban los cubos de agua en la fachada, que evidentemente no había fuego. Pero todo el gentío que había realmente pensaba que se estaba quemando el edificio. Lo que podíamos hablar sobre una hipnosis colectiva. Sí, hizo una hipnosis colectiva, lo solía hacer. Entonces, en este caso, pues cogió renombre por esto y ahí ya empezó a hacer lo que se conocen los bolos, ¿no? Empezó a hacer números a nivel nacional, internacional, pasó a tener representante, incluso pasó a hacer trabajos con el circo. Y así acabó en las Américas. Fassmann trabajó en el circo. Sí. A ver, eso no lo sabía yo de Fassmann. Sí. Así que fue artista circense. Trabajó en el circo. Como sí. mentalista, como hipnólogo, bueno, estos espectáculos que hemos visto tantas veces en televisión, muchos desgraciadamente personas sin escrúpulos que se han hecho pasar también por hipnólogos y han hecho, pues bueno, una desgracia de lo que es el mundo de la hipnosis, con esos números tan ridículos, ¿verdad? Sí, pero han hecho un mal uso y han quizá desprestigiado al sector. De hecho, yo creo que hubo uno que también se intentó poner Fassmann también y también tuvo un problema con el nombre hace años. Sí, no. Actuaba como Fassmann. Ah, pues no lo sabía, no sí, lo sabía. Actuaba como Fassmann por los teatros y hasta que le dijeron, no, cuidado. Un imitador. Bueno, un imitador malo, un imitador de estos malos, es decir, de los que ridiculizan el noble arte de la hipnosis y del espectáculo del mentalismo. Porque decimos, independientemente de que haya truco o no haya truco, el mago hay que aplaudirle, porque es capaz de ilusionar y que no te des cuenta dónde está el truco. Ahí está. Eso es muy complicado. Sabemos que hay truco, pero ¿dónde? Si eres incapaz de verlo es porque el mago es muy bueno, ¿eh? Totalmente. Nos van quedando 2 minutitos, 3 minutitos, Joan. Bueno, pues pasa nada. el tiempo rápido, ¿eh? Sí, temas muy interesantes. Para otro día me traeré el libro que, si queréis, el libro que hizo, además cuando tengamos a María, a ver si la conseguimos, que la tengamos aquí, traeré el libro que ella hizo sobre Fassmann. Ajá. Entonces ella lo presentó en una de las ferias Magic y yo tuve la suerte de estar ahí y conseguir un ejemplar firmado por ella. Entonces fue un libro muy interesante con muchas fotos inéditas. Entonces podemos hablar de ese libro en mayor profundidad, la vida de Fassmann. Un día podemos hacer un especial sobre el mentalismo, Marín, Fassmann, y podemos invitar por el teléfono, por si no se pueden acercar hasta el estudio, a Ángel Gordon y a María. ¿Qué te parece? Podemos hacer, en vez de media hora, hacemos 1 hora de tertulia, invitando a Ángel Gordon, invitando a María y hablamos de la figura de Fassmann. Pues me parece una gran idea. Sí, ¿no? La semana que viene vamos a hablar del... El sexto sentido. El sexto sentido o intuición, ¿es lo mismo? Dentro del sexto sentido estaría la intuición. Pues intuición, premonición. Pues les iremos avanzando sobre este especial Fassmann, a ver si podemos tener aquí en el estudio a Ángel Gordon, a María, hija de Fassmann, y si puede ser el profesor Marín también lo vamos a traer. Aunque con Marín ya sabemos que en 1 hora no tenemos suficiente, necesitaremos una semana. Una semana, que es lo que faltaría dentro de poquito para volver al próximo programa, pero no se vayan porque volvemos nada en un minutito con En Busca de la Verdad. Así que, hasta ahora. Estás escuchando La Torre de Babel. Siempre fascinante hablar de Fassmann, profesor Marín y como lo de Ángel Gordon, los 3 mejores hipnólogos y mentalistas que han habido en nuestro país. Siempre es un placer, un orgullo saber que podemos hablar con ellos, menos con el profesor Fassmann, evidentemente. Hemos oído hablar muchas veces sobre voces de los muertos, esas voces del más allá, las llamadas psicofonías. ¿Qué se esconde detrás de la psicofonía? Porque a veces pueden ser muy desorientativas escuchar por internet, en redes sociales, a grupos llamados de investigación, que, bueno, nosotros no vamos a desprestigiar a nadie, no vamos a decir si sí o si no, pero a veces alguna psicofonía
dejan mucho que lugar a duda de que sean reales. Hoy vamos a analizar esas voces de los muertos, las voces del más allá, las psicofonías, con Laura Martí. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, aquí deseando empezar ya con las psicofonías. Pues ya lo tenemos. Hoy vamos con el tiempo apuradito, recortado, pero vamos a hablar, vamos a sacar, a ver si intentamos sacar de dudas a nuestros oyentes de lo que es esas voces de los muertos. ¿Cómo podríamos definir en un poquito qué es una psicofonía, Laura? Pues es una transcomunicación instrumental, ¿no? Digamos, una voz electrónica que se pueden grabar no solo en grabadoras, sino incluso en un vídeo, o incluso, por ejemplo, ahora mismo nosotros dos que estamos hablando, a veces salen pues psicofonías, ¿no? Hay que experimentar mucho con ellas, no es tan fácil, porque hay que afinar el oído, ¿no? Digamos, hay que entrenarlo, como todo en esta vida. Y, pues, exactamente no sabemos de dónde vienen. Unos pueden decir de planos distintos, dimensiones, voces del más allá, de espíritus. Y de nosotros, de los parapsicólogos, se trata de encontrar esas respuestas, ¿no? ¿De dónde vienen? Porque a veces son voces inteligentes, que puedes conversar, entre comillas, ¿no? Con ellos les puedes hacer preguntas. Y a veces son residuos, digamos, energéticos que quedan en un lugar, como por ejemplo suelen ser los hospitales, ¿no? Donde hay muchos sufrimientos, muchas emociones fuertes. Así donde ha habido esa carga emocional y traumática. Resumiendo, podríamos decir, Laura, que la psicofonía sería la incursión de esa voz en un equipo de grabación y que no correspondería con ninguno de los presentes. Es decir, imagínate una reunión de amigos en una casa, pues yo qué sé, no tiene por qué ser abandonada, en una casa de campo que vamos a pasar un fin de semana. Todos somos adultos, estamos grabando, pues cantando el karaoke, y que de fondo sale la voz pues de un niño, de una niña. Es decir, hay algo aquí raro, hay una anomalía en esa grabación porque no corresponde a ninguno de los presentes, ¿no, Laura? Exacto. Lo primero que hay que hacer no es, pues, los ruidos, ¿no? Pues hay que mirar que no sea producido por un ruido, un animal, el viento, etcétera, etcétera. Una vez descartadas todas las hipótesis, entonces podemos hablar de psicofonía, ¿no? Muchas veces incluso estás tú hablando, ¿no? Por teléfono, grabando un vídeo, y tú no te das cuenta hasta que revisas el vídeo que dentro de la conversación tuya hay una voz que responde a lo que tú estás hablando incluso, ¿no? Sí. Estas son las psicofonías. Mira, ayer me pasaron algo curioso, me pasaron un caso, que ya te lo comentaré para ir a investigar. Es una fábrica abandonada que no vamos a dar datos, ni punto, ni lugar de dónde es, en el cual una persona, sin saber por qué, pues grabó como una explosión, y dentro de esa explosión sintió una sensación muy extraña, como de agobio, como de mareo, como de ansiedad, no sabía por qué, y buscando datos de esa fábrica, creo que hace aproximadamente unos 70 años, explotó una caldera y en esa explosión murió alguno de los trabajadores. No se sabe la cantidad exacta, pero curiosamente él, que no tenía conocimiento de que allí hubiese pasado nada, capta esa explosión, ¿vale? Nos la va a pasar. Primero, antes de ir, tenemos que constatar y analizar esa supuesta psicofonía, y si realmente creemos que es así, pues bueno, pues iremos a investigar. Porque, verdad, a la hora que se dan casos, por ejemplo, pues Belchite, que se han recogido aviones que han sido identificados como bombarderos de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española, incluso tiros, Laura. Exacto. Yo recuerdo Corbera de Ebro, que es bastante famoso, su pueblo, que es como Belchite, ¿no? Y ahí incluso se han grabado psicofonías, ¿no? En otros idiomas, porque normalmente se graban en el mismo idioma que uno habla. Y se han comprobado pues que eran generales, lo que dices tú, sonidos de bombas. A veces las psicofonías también son una música, no tienen por qué ser palabras de alguien, ¿no? Sí. Entonces es muy curioso cuando te pones a investigar sobre ese sitio y ves que todo coincide, ¿no? Lo que explicabas tú de la psicofonía de la explosión.
Sí, 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 sí. Entonces también tenemos como una clasificación, ¿no?, dentro de las psicofonías. Alguien, eso no lo sé dónde viene, pero hizo, digamos, como 4 clasificaciones. Unas que se oyen mucho más claras, otras que hay que dejarlas como posibles. Y la verdad que dicen que es bastante difícil. Yo digo que no, pero hay que experimentar. Sobre todo porque uno primero tiene que reconocer los ruidos del lugar. Yo empecé las psicofonías haciéndolas en mi casa y aprendiendo los ruidos de los pájaros, coches, demás. Una vez separas ya esos ruidos y entrenas el oído, tienen también como un tono las psicofonías que las diferencia también. Las diferencias, tú lo has dicho, son muy, muy, muy particulares ese tono, porque además están en el umbral ese del infrasonido. Laura, escuchamos, si ahora buscáramos en las redes sociales psicofonía, nos encontramos de todo. Es decir, incluso hasta raperos que te hacen una canción de rap y te dicen que es una psicofonía. Las psicofonías normalmente suelen ser muy cortitas, ¿verdad? Exacto. Frases enteras cuesta muchísimo. Yo no he conseguido ninguna en 15 años. Pero sí que, como mucho, 2, 3 palabras. Pero conversaciones de 20 minutos con psicofonías no se pueden tener. O sea, normalmente es un rastro, ¿no?, que dejan y, a ver, frases enteras y mucho menos una canción, desde luego. Claro, y además, sobre todo, perdona, además, fíjate, hace años yo recuerdo que había por ahí una psicofonía de un grupo de investigación que había captado un discurso de don Francisco Franco y duraba como 15 minutos. No sé si tú recuerdas esto. Sí. Es decir, tú Sí, fíjate, sí. debemos... La verdad es que hay muchas amañadas, muchísimas. Claro. Y hoy en día los grupos de investigación normalmente retransmiten en directo por Facebook y tal cual el directo se ha grabado lo cuelgan en su canal de YouTube y ni siquiera analizan. Ya. Si llegaran a analizar, incluso sacarían verdaderos hechos paranormales y no las burradas que sacan. Sí, bueno, lo que hemos dicho siempre, Laura, es decir, hasta que no se haga un protocolo de actuación e investigación, pues este es el ejército de Pancho Villa. Oye, cada uno viste como quiere y le da la gana y dispara pues a su propio compañero. Como no reconozco el uniforme, pues da igual. Y yo siempre digo que hay que desconfiar de las psicofonías muy, 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 muy claras, excesivamente claras, y que esté siempre a la altura de frecuencia de la voz del que pregunta. Hay que desconfiar. Sí, sí. Porque además es lo que decíamos antes, la voz, aunque sea muy clara, tiene la modulación, el tono, también dicen, ¿no?, lo del que hace como un clic antes de producirse la voz. Entonces no es una voz como la tuya y la mía. Se puede entender la palabra que dice, pero no es exactamente igual. Por lo tanto, enseguida se ven cuáles son verdaderas y cuáles no. Claro, incluso son voces muy, muy, muy de fondo dentro de esa grabación que luego tienes que extraer, pasarlo por unos filtros, amplificar, hasta saber o reconocer como mínimo, porque a veces en las psicofonías lo importante quizás no sea entender qué es lo que dice, simplemente saber que es una voz humana. Con eso ya nos conformamos, aunque no entendamos lo que dice. Exacto, exacto. Lo que pasa es que también, según qué psicofonía sacan, si son tan débiles, tampoco merece mucho la pena analizarlas porque te las acabas cargando, ¿no?, con tanto filtro, silenciador y demás. A veces más vale dejarla tal cual. Eso sí, para las psicofonías escucharlas, yo siempre recomiendo auriculares. Es lo mejor. Sí, se escucha mucho mejor. Y las psicofonías también dicen que tienen que ver un poco con las personas, el estado alterado de la mente que pueden tener en ese momento. Hace como, digamos, una explosión energética de la que a lo mejor se pueden aprovechar estos espíritus y comunicarse, ¿no? Porque ese ya sería otro tema, cómo se comunican, con qué lo hacen,
con Claro. energía, etcétera. Claro, es decir, cuál es la fuente, no, sino la vía por donde entra a través de frecuencia, etcétera, etcétera. Es muy complicado a veces analizar una psicofonía, lo que dices tú. Yo no sé, Laura, si tú eres partidaria de incorporar a los trabajos de investigación ruido blanco. Sí y no. Tú eres como yo. Sí, según qué ocasiones, ruido blanco sí, a veces ruido blanco no, es verdad. Cuéntanos, Laura. A mí me encanta experimentar con todo, tanto como psicofonías normales de una grabadora y ya está, psicofonías con ruido blanco, con agua también del grifo, y he experimentado también con las Spirit Box famosas. Se trata de experimentar y ver qué método te da mejores resultados y resultados más fiables, ¿vale? Porque hay mucha gente, por ejemplo, la Spirit Box, pero la Spirit Box real, no la del móvil. Ya. La del móvil no, por favor. O sea, la PSB7 o PSB11 me parece que se llama la nueva. Hay muchas aplicaciones de estas, sí. Exacto. Pero claro, para la PSB7, yo por ejemplo, para experimentar con ella, utilizo la jaula de Faraday. Y hasta el minuto cero miro de que no entre ninguna onda. Y entonces es experimentar. A veces te funciona mejor un método que otro, pero desde luego la psicofonía sin nada es la más espectacular. Yo creo que la más fiable, si obtiene resultado, es la jaula de Faraday. Indiscutiblemente, ahí sí que la incursión de una voz, hombre, cuesta mucho. Exacto. Es decir, si tú obtienes con una jaula de Faraday, obtienes una psicofonía, yo creo que ya de inicio hay que darle veracidad y credibilidad a esa psicofonía. Exacto. Por eso, cuando menos instrumentos externos se utilizan, creo que también es mejor para el resultado, ¿no? Para darlo positivo. Porque claro, cuando experimentas con otros ruidos y demás, puedes crear una falsa psicofonía y confundirte. Y pensar que es una psicofonía y no lo es. Entonces... Además, tú el otro día que me pasaste un caso muy curioso de retroalimentación de audio, es decir, eso lo hemos vivido mucho, llamar por teléfono y hablar tú y escucharte otra vez tu voz, pero en tu caso fue muy extraño, porque tú dices, te oigo bien y la contestación con tu voz te dice, te oigo mal, ¿verdad? Sí, fue muy curioso. Es curiosísimo. Yo me quedé parada en el momento porque es mi misma voz, sí. Pero cambia la palabra de bien a mal. De bien a mal. Ahí, sí, yo creo que puede ser pues que usaran mi voz o se retroalimentaran de mi voz y cambiaran, quisieran a lo mejor en esa conversación hablar lo que fuera y usaron mi propia voz. Nosotros una vez, hace unos años, no sé si tendría que buscarla en los archivos, lo que fue bautizada en aquel entonces como una psicotransformación, hasta ahora no se había dado el caso, una chica del grupo del equipo de investigación está explicando un lugar determinado y se le desmodula la voz, se le transforma y se convierte en una voz de niña y dice, mira, aquí... y vuelve otra vez su voz, es decir, utiliza la energía de aquella persona para comunicarnos algo. Y era, mira, aquí, y ahí se acaba. Pero es curioso como está hablando una persona adulta y cómo se le transforma la voz a voz de niña y vuelve otra vez a su voz natural. Es curiosísimo. Exacto. Esos fenómenos son bastante difíciles, ¿no?, de que ocurran. Y el otro día ya lo comprobaste tú, que a mí me ocurrió sin buscarlo, haciendo otra cosa. Y me ocurrió, y yo creo que es eso, que se alimentan, ¿no?, un poco de nuestra energía, porque se oye claramente que es mi voz, pero cambia radicalmente la última palabra, y además se oye tan claro que dices, no ha podido ser, o sea, no hay fallo aquí, ni explicación científica. Pues entonces, cuando la retroalimentación sí te oyes a ti, y es tu voz y sabemos qué fenómeno es y no es nada paranormal. Pero claro, cuando ya te cambian las palabras... Exactamente. Es que lo curioso es eso, es que tú digas bien y la retroalimentación diga mal. Y otra cosa es que diga, bueno, parece que entiendo. No. Es que tú dices bien y tu propia voz te corrige, te dice mal. Es decir, aquí hay algo claro. Laura,
nos estamos quedando sin tiempo y ya has visto que hemos tenido que recortar muchísimo Sí. porque llevamos un retraso, porque estamos con ese programa especial para la Fundación San Juan de Dios, también preparando esas 12 horas de música ininterrumpida con los DJs, los mejores DJs del momento del panorama nacional, y eso nos está comiendo un tiempo impresionante, Laura. Yo no sé si quieres añadir algo más al tema psicofonía. Yo prometo que la semana que viene yo te regalo 10 minutos más. No pasa nada, todo sea por una buena causa. Pues sí. La semana que viene, si quieres, seguimos hablando de un poco más de psicofonía. Y traemos psicofonías de muestra para Y que la gente traemos. escuche. Exacto, y a ver qué escuchan ellos. Pues ¿vale? me parece genial, Laura. Un beso muy fuerte, cuídate. La semana que viene nos vemos hablando de psicofonía y con algunos ejemplos para que la gente oiga. Intentaremos buscar alguno, lo que creemos nosotros, que es alguna falsificación y demás, ¿vale? Pues nada, lo dicho, Laura la semana que viene nos seguirá acompañando, volveremos a hablar de psicofonía, tendremos algunos ejemplos gráficos y ahora viene la parte más loca del programa. Historia o, perdón, ¿cómo era? Algo así, ahora no lo cuenta.